En este viaje descubrimos el interior de la provincia de Almería, siguiendo el curso del río Nacimiento, afluente del río principal, el Andarax. Atravesamos de norte a sur un valle poblado desde tiempos moriscos y donde se conserva una huella patrimonial única. Aquí, el viajero encuentra un paisaje atípico en el ecosistema almeriense, en el que el agua y la vegetación comparten espacio en un paraje desértico. A caballo o a pie, entre arboledas y riachuelos, recorrer la comarca del río Nacimiento es un verdadero placer. La cabecera alta del río Nacimiento nos lleva a nuestro primer destino, Fiñana. Entre sus calles y cuestas empinadas, este pueblo conserva intactas las huellas que los árabes dejaron aquí, atraídos por su riqueza natural y abundante agua que se desliza desde Sierra Nevada. La comarca del río Nacimiento está situada en la cara norte de la Sierra Nevada almeriense y una de las grandes peculiaridades que unen a todos los pueblos que están en esta comarca es su pasado árabe. La mayoría de estos pueblos están situados sobre zonas o colinas muy parecidas a lo que sería la Alhambra granadina y era por una cuestión muy simple, que recogían el agua que venía de la sierra. Toda esa parte de etnografía y etnología árabe ha quedado impregnada en toda la cultura de estos pueblos. Al llegar a la plaza del pueblo, llama la atención la imponente iglesia de la Asunción, construida en el siglo XVI y cuya portada renacentista merece la pena contemplar. En su interior resulta imposible no detenerse a admirar el bello artesonado mudéjar, primera huella morisca en el camino, y un rico retablo construido después de la Guerra Civil. Esta cultura árabe que se ha quedado guardada en la impronta de estos pueblos ha llevado también a que haya una línea común que son las iglesias de estilo mudéjar. En concreto, Abla, Abrucena y Fiñana, pues sus tres iglesias tienen una gran riqueza mudéjar. Conoceremos también ese patrimonio, pero no queremos abandonar Fiñana sin visitar antes otros vestigios que los árabes dejaron aquí. Para hacerlo hay que callejear pueblo arriba, por el barrio de la Judería hasta encontrar la antigua Alcazaba, un tesoro almohade oculto entre las actuales viviendas. Ubicado en la parte más alta de Fiñana, junto a la Alcazaba se encuentra también el aljibe mayor de la localidad del siglo XIV, que recogía el agua proveniente de Sierra Nevada. Desde el mirador, que domina aquí este valle, oteamos el curso del río Nacimiento para seguirlo en dirección sur hacia nuestro próximo destino. Llegando a Abrucena, el siguiente enclave bañado por el Nacimiento, el viajero puede detenerse a descansar en una de las múltiples opciones de alojamiento rural de la zona. Está en un antiguo cerco de ganado enclavado a gran altura, en la ladera de un valle con cultivos históricos de un enorme valor paisajístico. Estos cercados de ganado se rodeaban de almendros centenarios, que son típicos de esta zona. Aún todavía conservamos algunos almendros que están rodeados de las casas rurales. Un lugar que permite al viajero la oportunidad de disfrutar de la naturaleza de forma activa. Es un lugar idóneo para pasear, para hacer senderismo, para hacer ruta a caballo, para hacer múltiples actividades de naturaleza en Sierra Nevada. Vamos a ello. Nos enfundamos las botas para disfrutar de una ruta de senderismo a través del encinar de Abrucena, único en Andalucía. Durante el recorrido vamos a pasar primero por una zona de pinar de reforestación y después pasaremos por un encinar, el encinarejo más amplio, más grande del sur de la península. Vamos a ir a través de encinas por todo el recorrido en la parte final.
Entre los pinos y encinas que pueblan esta fresca dehesa, discurre una ruta de unos 5 kilómetros, paralela siempre al transcurso de un pequeño afluente que conduce a una zona de cascadas que alimentan al río Nacimiento. Una vez que lleguemos a la cascada, vamos a poder observar que ese pequeño chorro de agua va a desembocar en el río Nacimiento y de ahí hacia el Andarax. Todo este paisaje por el que vamos a caminar está asentado sobre rocas metamórficas, fundamentalmente esquistos, que tienen más de 25 millones de años. Ya en Abrucena, el viajero de nuevo toma conciencia de la altitud a la que se sitúan los pueblos de esta comarca. Las calles en rampa conducen entre casas encaladas a la plaza. Apenas unos metros calle abajo se encuentra la iglesia de la Anunciación, cuyo torreón, construido posteriormente al templo, se divisa desde cualquier rincón. Sus paredes son de piedra y ladrillo. Luchando contra el interesante paso del tiempo, nos encontramos con la iglesia de la Anunciación, de estilo mudéjar, del siglo XVI. Una de las características que tenía el estilo mudéjar era que los materiales de construcción que utilizaban eran muy flexibles, entonces se podían moldear con bastante facilidad. La iglesia está construida sobre una antigua mezquita árabe. Nos disponemos a probar la gastronomía de este valle en uno de los restaurantes del pueblo. Aquí, el producto de cercanía y la austeridad han marcado el recetario ideal para que el viajero entre en calor. Algo tan sencillo, por ejemplo, como unas patatas fritas con huevos, le echábamos pimiento porque no había otra cosa. La gente estaba trabajando en el campo y necesitaban platos consistentes. Todo eso, pues, la gastronomía más o menos de aquí, de esta comarca. Los viajeros cuando llegan lo primero que piden son los quesicos a la plancha. Luego unas verduricas le ponemos. ¿Y qué más? Pues de lo que hay, las albóndigas, las berenjenas, las patatas, arroz. Un ejemplo de esta deliciosa sencillez es el arroz con conejo, al que el pimiento seco de Abrucena le aporta la contundencia. Es un plato que se hacía toda la vida porque, por ejemplo, los conejos los criaban la gente en los cortijos, en los pueblos. Los ingredientes típicos que lleva, por ejemplo, es la almendra frita, el ajo y un majillo que especialmente le echamos nosotros. Tomate seco y pimiento seco también es típico de aquí. Y sobre todo el conejo. Una vez que ya tenemos el arroz medio terminado, lo que le da la personalidad al arroz es la almendra y el ajo, que se lo hacemos frito. Y sobre todo los pimientos secos. Y para el postre, un producto único en la península. Un auténtico tesoro. La miel de Almería. Su apicultor nos guía en esta cata. Este tarro que tenemos aquí, que es de más oscura, es de 1000 flores. Tiene tomillo, tiene cantueso, tiene mejorana, más fuerte la mía, tiene un sabor más fuerte. Y luego tenemos también esta, que es más clara, que es más suave, tiene un dulzor más suave, muy bueno también. Tiene una característica muy especial, que solamente en España, en la provincia de Almería, está la floración esta, está la mata esta, que es de albaida. La flor de la albaida crece en colinas áridas, secas y pedregosas, como las de Almería. Su recolección no es fácil. Los apicultores sitúan sus colmenas estratégicamente en las laderas de este valle, cuyo clima fresco y seco favorece la floración de plantas autóctonas. Entre las opciones de turismo de naturaleza que ofrece este valle, el viajero puede disfrutar también de una ruta ecuestre siguiendo hacia el sur el curso del río Nacimiento. Vamos a hacer una ruta a caballo entre la área de naturaleza de Paredes y el cortijo de Caranco. La ruta aproximadamente son unas 3 horas y unos 12 kilómetros, baja por el valle del río Abrucena y por medio del olivar empalmamos con el camino mozárabe y al cortijo de Caranco. El entorno de la parte final de la ruta, hasta llegar al cortijo de Caranco, discurre por el antiguo camino real de Almería a Granada y es zona de cultivo de la vega del río Nacimiento. Son cultivos de olivar, almendro
y frutales. La ruta se adentra en el bosque de ribera para seguir un tramo común con el Camino Mozárabe de Santiago. En el recorrido oteamos algunas antiguas edificaciones, como este cortijo, a lo largo de los 12 kilómetros que separan de Abla el fin del trayecto. El río Nacimiento continúa fluyendo, pero nosotros concluimos este viaje en Abla, otro pequeño pueblo horadado al pie de la montaña. Lo primero que encontramos a la entrada es un torreón con miles de años de historia. Se trata del Mausoleo de Abla, una edificación funeraria de origen romano. Albergó los restos de algún personaje importante y posteriormente se reutilizó como vivienda y ermita. Las calles de Abla dirigen escaleras arriba hacia su iglesia. La única referencia para el viajero es su campanario, que asoma entre las casas encaladas. Al atravesar el sobrio pórtico, sorprende su espacioso interior. Una planta con 3 naves unidas por arcos de un color blanco marfil ornamentado. El templo está presidido por un retablo dedicado al misterio de la Anunciación y el techo, de nuevo, la seña mudéjar del artesonado. El río Nacimiento nos ha conducido a través de su valle a conocer una comarca que vive al abrigo de la montaña. Además de una naturaleza envolvente, Abla, Abrucena y Fiñana comparten también un pasado mudéjar que ha moldeado sus costumbres, patrimonio y gastronomía. Símbolo de convivencia entre culturas, este valle es hoy un atractivo destino para el viajero.